3. El amor. El 3 es un número par. El verano de 1984 se me hizo insoportable. Hacía ya muchos años que no me divertía en el pueblo de Cuenca, donde mis padres habían comprado una casa antes de que mi hermano aprendiera a andar, cuando eran medio hippies, y tenían otros amigos por el estilo, dispuestos a colonizar una aldea perdida cuyos habitantes habían emigrado ya, con la excepción de 2 o 3 ancianos que nunca entendieron del todo lo que se les venía encima. Ahora, las casas eran mucho más confortables que entonces. Los veraneantes habían costeado el tendido eléctrico y el alcantarillado, habían ajardinado eras y huertas, y habían hecho piscinas, caminos de grava, garajes, pistas de tenis, en un proceso que logró el milagro de recuperar levemente la población de un pueblo desahuciado. Aquel verano ya ni siquiera conocía a toda la gente con la que me cruzaba por la calle, pero esa novedad no modificaba en absoluto mi aburrimiento. Les echaba de menos, les echaba tanto de menos que no toleraba la compañía de nadie más. La primavera había sido larga, templada y bondadosa. A su amparo, lo extraordinario se fue convirtiendo en cotidiano, lo complicado se hizo sencillo, lo bueno empezó a ser mejor, y el 3, un número par. El sol aún era tibio, benevolente, cuando Jaime, Marcos y yo perdimos la cuenta del tiempo que pasábamos juntos, y a partir de entonces solo nos separábamos a la hora de irnos a dormir, si no podíamos quedarnos a dormir los 3 en la misma cama. Eso sucedía muchos fines de semana, cuando mis padres se iban a Cuenca y yo me quedaba en Madrid, sola. En aquella época, sola quería decir con ellos. Todos los días, al salir de clases, los 3 nos montábamos en el Ford Fiesta y hacíamos el mismo camino. Ya no dejábamos el coche en el aparcamiento de Princesa porque nos salía demasiado caro, pero nos aprendimos los trucos del barrio de Jaime como si fuera el nuestro hasta que empezó a ser el nuestro de verdad. Y casi siempre encontrábamos algún hueco sin dar muchas vueltas. Luego hacíamos la comida, o más exactamente, yo mandaba a uno a la calle a comprar lo que hiciera falta y obligaba al otro a recoger la cocina, mientras hacía la comida. Después me quedaba sentada, fumando, porque ellos quitaban la mesa. Esa era la regla. A veces Joaquín, el asturiano, llegaba a tiempo para comer y le invitábamos. Entonces Jaime y Marco ni siquiera me dejaban encender un cigarro. Antes de que terminara el postre, me levantaba de la silla y tiraban de mí hasta la cama, porque le tocaba recoger al invitado. Esa era otra regla. Joaquín, callado y sonriente, la acataba sin rechistar, y no hacía preguntas sobre lo que sucedía más tarde, aunque supongo que lo sabía. Tenía que saberlo. Follábamos mucho, todos los días, siempre después de comer, a veces también por la noche, antes de separarnos. Follábamos los 3 juntos, a nuestra propia manera. Al principio peculiar, incompleta y parcial. Luego cada vez mejor, con más seguridad, más certezas. Cuando una sucesión de pequeñas victorias fue allanando el camino del triunfo definitivo. No te pongas nerviosa, José, me decía Marcos, al que mi confesión había liberado mucho más que la solvencia sexual de Jaime. Sobre todo eso, no te pongas nerviosa. No tenemos prisa. Podemos estar aquí todo el tiempo que haga falta. Eso, protestaba Jaime. Tú dile eso. Total, a ti más que te da. Tú sí que tienes todo el tiempo del mundo. No te jode. Y nos reíamos. Nos reíamos mucho, muchísimo, todo el día, dentro de la cama y fuera. Porque también vivíamos juntos fuera de la cama. Íbamos al cine, de compras, a dar una vuelta a media tarde sin más propósito que caminar por la ciudad, y a tomar copas por la noche en bares de aspecto poco recomendable. Tugurios de la malasaña histórica con la música muy alta, las paredes pintadas de negro, una fauna extraña de punkis y modernos en la pista, y alguna esquina oscura y despoblada donde los 2 podían besarme a la vez, aplastarse contra mí, dejarse acariciar cada uno por una sola mano hasta que se hacía muy tarde, las 4 de la mañana, las 5, y todo el mundo ya estaba tan pasado, tan ciego,
que ni siquiera levantaban una ceja cuando salíamos a bailar los tres, para ti, que estás de morros esta noche. Marcos detrás de mí, abrazando mi cintura desde atrás, que descubres los secretos de tu cuerpo. Jaime delante, rodeando mi cuello con sus brazos, que sonrojas tu nariz casi queriendo. Y yo en medio, moviéndome con los dos, entre los dos, que eres sombra, aprendiz de seductor, al ritmo de esa canción dulce e ingenua, que era tan tonta y era tan sabia y era la nuestra. Nos divertíamos de día y de noche, y también trabajábamos juntos. Íbamos a comprar material, preparábamos los lienzos a la vez, pintábamos. Nuestra enorme cama nueva se había comido tanto espacio que el cuarto de Jaime ya no parecía ordenado. Había cada vez más objetos, no solo suyos, también míos y de Marcos, en menos metros, y eso le desesperaba. Pero cuando se llevó su mesa al salón, Miki protestó. Él nunca usaba aquella habitación, y Joaquín tampoco, porque tenía una televisión en su cuarto. Pero ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder ni 1 milímetro gratuitamente. He tenido una idea, nos dijo Jaime entonces. Podríamos alquilar el salón de mi casa como estudio, entre los tres. Tiene bastante luz y es muy grande. Además, creo que nos saldría barato. Miki nos va a dar parte del alquiler, pero si le ofrecemos la quinta, seguro que acepta. ¿Qué os parece? A mí me pareció una idea estupenda. Desde que me había liado con ellos, apenas pintaba, porque no estaba nunca en casa. A Marcos tenía que pasarle lo mismo que a mí, pero no se mostró tan convencido. ¿Y el que no pille el balcón? Porque solo hay 2. También he pensado en eso. Podemos repartirnos los balcones. Contamos las semanas que quedan desde ahora hasta junio. Dividimos en 3 y hacemos un turno rotatorio. Después del verano, seguimos donde nos hayamos quedado. ¿Seguro? Marcos aún dudaba. ¿Seguro? Jaime le miró. Me miró a mí luego. Esto no es como tomar copas de gorra. Esto es serio. Y si lo hacemos, me lo tomaré en serio. Lo hizo. Desde marzo hasta junio pagó escrupulosamente 1/3 de la quinta parte del alquiler de su casa. Y después los 2 meses de vacaciones por adelantado. Igual que Marcos. Igual que yo. Aquel gasto no le hizo más pobre de lo que era, porque logró repercutirlo milagrosamente en la asignación de don Aristóbulo. También consiguió que el propietario del piso vaciara el salón, con la única excepción de un sofá muy grande y una mesa baja. Y el día que nos instalamos, me lo encontré atornillando en la puerta un cerrojo que había comprado por su cuenta y que no se molestó en cobrarnos. ¿Por qué has puesto eso?, le pregunté mientras él cargaba con mis lienzos hasta el balcón que me habían adjudicado sin sorteo por ser la chica. Solo esta vez, me advirtieron. Pues porque sí, me contestó. Porque si esto lo pagamos nosotros, solo lo podemos usar nosotros. Tú no has vivido nunca en un piso de estudiante, José, no sabes lo que es esto. La jungla, una lucha constante por sobrevivir. Pero no tuvo que volver a invocar su experiencia para seguir imponiendo normas y sugiriendo ideas que Marcos y yo acatábamos casi siempre sin discutir. Por supuesto, se negó a compartir su mesa con nosotros. Me lo desordenaríais todo, nos dijo. Me mezclarías los colores, los pinceles, invadirías mi espacio y al final no podrías volver a encontrar nada nunca jamás. El sexo es el sexo y el arte es el arte, sentenció. Así que ya sabéis, a buscarse la vida. Marcos y yo merodeamos por los contenedores del barrio un par de días hasta que dimos con una mesa de comedor, pesada, grande, antigua, de la que nos llevamos solo el tablero. Luego, incapaces de encontrar otra cosa que la sostuviera, volvimos a por sus patas y la montamos contra una pared. Jaime protestó porque abultaba demasiado, pero no le hicimos caso. Yo tracé una raya con cinta de embalar para dividirla en 2 mitades iguales y a los 2 días dejé de verla. Marcos y yo la habíamos cubierto completamente con botes, tubos y cajas, que usábamos los dos indistintamente, sin pelearnos jamás y colaborando siempre con éxito cuando algo se perdía. A Jaime le exasperaban aquellos safaris, pero no le quedó más remedio que acostumbrarse, y entonces empezó la mejor época de mi vida. Yo era muy feliz entonces. Creo que los 3 éramos muy felices.
Aún no me hacía preguntas porque no necesitaba ninguna respuesta. No tenía tiempo para pensar ni deseaba encontrarlo. Las dudas, el miedo, la confusión de los primeros días se habían escurrido entre las palabras y los besos, los colores y los lienzos, hasta evaporarse sin molestar, sin hacer ruido. El sexo es el sexo y el arte es el arte. Y en nuestra historia había mucho de ambas cosas y muchas cosas más. Deseo, lealtad, confianza, complicidad, dependencia, armonía, necesidad, seguridad, humor y también amor. Distintas clases de amor que circulaban en direcciones diferentes y convergían en una sola. Cuando estuve segura de eso, de que lo nuestro no había sido y nunca sería un exceso aislado del que presumir por las barras de los bares, mis prejuicios se desvanecieron. Aproveché el espacio que dejaron libre para extender una alfombra blanca y mullida donde reposar a solas, y a solas burlarme del desafío de los números imposibles. Esa era toda la soledad, toda la reflexión que necesitaba. Después, cuando el 3 se vengó de nosotros con su indivisible crueldad de número impar, perdí el rastro de mis propios pasos y dejé de creer en mi propia historia. Después, cuando me quedé sola, confundí aquella rara armonía con un vulgar desorden, y aquel orden perfecto con la más turbia variedad del caos. Después, cuando no me quedó otro remedio que convertirme en una mujer como las demás, me dio vergüenza haber vivido así, sin hacerme preguntas, sin necesitar respuestas, siempre con un hombre a cada lado, 2 bocas, 2 cuerpos, 2 sexos para una sola boca, un solo cuerpo, un solo sexo que era el mío. No podía soportar aquel recuerdo. Eso fue lo que pasó después, y que el horizonte se estrechó, y el cielo se volvió un techo cuadrado, mi vida una sucesión de imágenes desenfocadas y torpes, como las estampas de un almanaque ilustrado por un mal pintor. Cuando éramos 3, el mundo era tan enorme que no podíamos abarcarlo con nuestras 6 manos. Cuando volví a tener solo 2 manos, se había vuelto tan pequeño, tan insignificante, que se resbalaba entre mis dedos como una miga de pan, sin que yo alcanzara a comprender la razón de su tamaño. Por eso los traicioné. Me traicioné con ellos y quise confundir el riesgo con la arrogancia, la ambición con la locura, el placer con el vicio, el amor con el cálculo, la suerte con la desgracia. Eso fue lo que pasó después, porque los había perdido y no podía soportar el recuerdo de esa pérdida. Lo desterré con mis propios recuerdos a un país oscuro y sucio donde nunca habíamos vivido juntos. Miré mi vida con los ojos de los otros y me inventé una vergüenza, un escándalo, una degradación que jamás existió. Porque los había perdido y el mundo no era más grande que una miga de pan entre mis dedos. Esa falsedad me consoló en los largos días de mi pobreza. Pero más tarde recuperé la memoria y con ella una luz limpia, clara, verdadera. Yo era muy feliz entonces, los 3 éramos muy felices, y la vida una cama grande, un balcón soleado, el olor del aguarrás y de 3 cuerpos sudorosos, el humo del hashish, el ruido de los besos, de la risa. A nadie le ha costado menos trabajo vivir que a nosotros entonces, cuando estábamos juntos, y juntos éramos alegría. Nos pasábamos la vida hablando de nosotros mismos, analizando los problemas de Marcos y los míos, comentando nuestros progresos, el suyo más lento, el mío inapreciable al principio y fulgurante, definitivo enseguida, cuando Jaime, a base de pensar y pensar después de hacerme encuestas minuciosas, exhaustivas, larguísimas sobre mis gustos y mis hábitos, lo que me gustaba y lo que no, dio por fin con el procedimiento adecuado. Nunca olvidaré su cara la primera vez que me corrí. Nunca olvidaré la cara de Marcos, la inmensidad de una sonrisa en un rostro marcado por el placer y por el esfuerzo. La inmensidad de otra sonrisa en un rostro más pálido, más neutro. ¿Qué? ¿Está rico?, me preguntó Jaime luego, con el tono de un adulto que le acaba de regalar una chocolatina a un niño hambriento.
Sí, admití. Muy rico. Le sonreí. Y luego intenté sonreír a Marcos, pero él ya no nos miraba. Por eso le besé, hasta que le traje de vuelta a la mitad del mundo que le pertenecía. Nos pasábamos la vida hablando de nosotros mismos, pero nunca comentábamos la extravagancia de nuestra relación, como si estuviéramos rodeados de parejas de 3, como si nuestro número fuera un detalle accidental, como si creyéramos que podríamos seguir viviendo así hasta el final. No nos exhibíamos descaradamente en público, pero tampoco nos ocultábamos. Y ni una cosa ni la otra tenían demasiada relevancia, porque muy pronto dejamos de relacionarnos con el resto de la humanidad. Éramos 3 y teníamos de sobra. No necesitábamos a nadie más. Los demás solían darse cuenta, y si no lo lograban ellos solos, les dábamos algún que otro empujón. Oye, José, Cecilia me llegó aparte en un cambio de clase. El otro día estuvimos comentando, esos 2 amigos tuyos, son maricones, ¿no? No. ¿Estás segura? Completamente. Ya, pues. Se quedó un momento congelada, calculando los riesgos. El caso es que el otro día estaban hablando, y por lo que decían, me pareció que los 2 se habían acostado con el mismo chico. Entonces me miró. Recordó mi nombre. Comprendió que acababa de meter la pata. Nada. Me hubiera gustado preguntarle qué era lo que había escuchado, si se había fijado en el número de la primera persona que utilizaban, si habían hablado de aquel chico con amor o con lascivia, o con el amor lascivo que yo habría preferido. Pero me limité a sonreír desde la altura más elevada a la que fui capaz de propulsarme. Después, en el siguiente cambio de clase, puse la oreja a tiempo y me enteré de que aquella noche, era viernes, habían quedado en un bar de moda, caro, diseñado y muy bien iluminado, al que precisamente por eso nosotros no habíamos ido nunca. Sin embargo, esa noche me empeñé y fuimos. Yo pago las copas, insisté. Y después de darle a cada uno la suya, me puse a circular por allí hasta que me encontré a casi toda la clase en una zona de baile. Marcos se quejaba. Este sitio apesta. Jaime estaba de acuerdo. Sí. La verdad es que sería imposible calcular el número de pijos por metro cuadrado que hay aquí. Déjate hacer el tonto, protesté yo, y besadme. Ellos me miraron como si no me hubieran entendido, pero yo les abracé a la vez, a uno con el brazo izquierdo, a otro con el derecho, y obedecieron por fin. Me besaron durante mucho tiempo, repartiéndose equitativamente mi boca. Luego les conté la verdad. Cecilia me ha preguntado esta mañana si sois maricones, confesé. Por lo visto, media facultad está convencida de que sí. Entonces, invirtiendo el orden habitual, Marcos se echó a reír y Jaime se enfadó. ¡Qué hijos de puta! Pero bueno, Marcos le miró sorprendido. ¿Tú no te pasas la vida hablando de tu hermana? Mi hermana es mi hermana, y yo soy yo, y estos son unos hijos de puta. ¡Hala! Yo di por buena la explicación. Ya nos podemos ir. Ni hablar. Jaime no se movió. Mejor nos quedamos. Lo de aquella noche sí fue una exhibición. Tan larga, tan consciente, tan salvaje, que nos emborrachamos sin darnos cuenta. Bebimos mucho. Nos lo bebimos todo hasta que nos quedamos sin un duro. Y entonces Marco sacó una tarjeta de crédito y seguimos bebiendo, y cantando, y bailando, y besándonos, y metiéndonos mano en la barra, en la pista, por la calle y en el taxi que nos llevó a casa. ¿Por qué has hecho eso?, me preguntó Marcos mucho después, cuando ya estábamos agotados, tan rendidos que no éramos más que un triple eco del alcohol, un coro torpe de voces roncas, pastosas. Porque sí, le contesté sin medir mucho las palabras, en esa fase fértil de algunas borracheras que no se acaban de decantar entre la lucidez y el amodorramiento. Porque sois mis novios, porque se supone que estáis enamorados de mí y yo estoy enamorada de vosotros. Porque no quiero que la gente piense que estáis liados, que os acostáis juntos y yo soy la tonta que os lleva y os trae en coche. Porque para eso prefiero que sepan la verdad, que los 2 sois mis novios, que estamos enrollados los 3 y que nos acostamos los 3 juntos. Porque os quiero. Nunca os lo he dicho, pero os quiero mucho. A los 2.
mucho. Creía que Jaime estaba dormido, pero me besó en la mejilla que le tocaba, siempre la izquierda, cuando terminé de hablar. Luego nos quedamos fritos. Y por la mañana, que empezó hacia las 2 de la tarde, todo sucedió igual que cualquier otro día. Desayunamos huevos fritos con tocino y alcacelser. Y estuvimos toda la tarde pintando mal, fatal, sin lograr arrebatarle a la resaca el control de los pinceles, de las brochas. Ninguno de los tres volvió a hablar de amor, ni ellos a dar señales de haberme escuchado, y sin embargo, poco después, me alegré de haber cedido al impulso bobalicón y alcohólico de decirles la verdad. En la casa de Jaime, que ya era nuestra casa, vivir era cada vez más fácil, porque nuestro número nos daba ventaja sobre la irresoluble dualidad de los pares. Éramos tres, los tres iguales, y eso implicaba mayorías absolutas de 2 contra 1 en los pequeños conflictos de todos los días. Ir a cenar a un chino o una pizzería, ver el fútbol o una película, salir a tomar copas o tomárnoslas en casa. Cuando las discusiones eran bilaterales, el tercero se convertía en un árbitro más o menos imparcial, que casi siempre era yo. Y como al resolver tenía más en cuenta la alternancia de sus intereses que mi propia opinión, solía imponer mis criterios sin protestas. Otros problemas se resolvían solos. No te puedes quejar, Jaime. Estábamos en la cama y llovía. Ninguno tenía ganas de salir, de moverse de allí. Era un sábado de abril, frío y desapacible como un lunes de noviembre. Es verdad que te desordenamos la casa. En eso tienes razón. Es verdad que te cogemos los botes sin avisar y no te los devolvemos. Pero por otro lado, Marcos pone la pasta, yo pongo el coche. ¿Y tú? Yo pongo la polla. No te jode. La carcajada de Marcos fue instantánea. La mía brotó sola al escuchar, pero ni él ni yo volvimos a mencionar nunca el tema del dinero. Pues sí que ibais a llegar vosotros dos muy lejos de mí. Aquel risueño equilibrio que desbarataba suspicacias y rencores antes de que llegaran a pesar sobre nuestras conciencias, era el responsable de que en la casa de mis padres, que en teoría seguían siendo mi casa, las cosas hubieran empezado a ponerse difíciles en la misma proporción. Ellos habían dado por sentado desde el principio que por fin había conseguido conservar un novio, y después de tantos intentos fallidos, ese logro pareció tranquilizarles. Pero a finales de mayo, mi participación en la convivencia familiar había quedado reducida al desayuno, un trámite en el que no solía invertir más de 10 minutos. Hacía ya meses que mi actitud tenía menos que ver con las etapas de un noviazgo que con las fases de una deserción sistemática. Primero, solo me echaron de menos a mí. Después me llevé los lienzos, los papeles, los cuadernos, todo mi material de trabajo, la mitad de mi estante del cuarto de baño, muchos libros, algunos cuadros, un montón de ropa y hasta un ficus que llevaba años creciendo delante de la ventana del dormitorio y quedó mucho mejor en una esquina del estudio. Mira, el toque femenino, dijo Marcos. Jaime le aplaudió entre carcajadas y los dos estuvieron riéndose un buen rato de mí, pero nunca se olvidaron de regarlo. Mi madre estaba cada vez más preocupada y mi padre se dejó convencer solo por no oírla. Cuando empezó a fingir que estaba muy preocupado él también, comprendí que ya no había escapatoria. Uno de vosotros tiene que venir el sábado a cenar a mi casa. Lo solté una mañana en el bar de la facultad para quitarle importancia, y los dos volvieron a mirarme como si no hubieran entendido lo que acababa de decir. Yo habría dado cualquier cosa por no tener que repetirlo. Me parecía espantoso obligarles a hacer algo así. Admitir que ni siquiera una historia como la nuestra estaba a salto de las tradiciones más indeseables. Habría preferido mantener incólume mi imagen de chica especial, capaz de vivir y de crecer alimentándose solo de sexo y de arte. Pero no me quedaba más remedio que invitar a uno de los dos a cenar aquel sábado en casa de mis padres. Así que se lo conté todo, y ellos lo escucharon con mucha más tranquilidad de la que esperaba. Es el cumpleaños de mi madre, expliqué, y da una fiesta todos los años, nada formal, todo el mundo de pie, circulando por la casa con su plato y su copa en la mano.
Me ha dicho que lleve a mi novio. Tuve que decir que me había echado un novio porque hace 4 meses que no me ven el pelo. ¿Lo entendéis, no? Claro que podría alegar que da corte ir, que mejor otro día y eso. Pero por un lado, a mí me conviene, para que conozcan por fin a mi novio y me dejen en paz de una vez. Y por otro, creo que es mucho mejor para el que venga a aparecer en una fiesta como esa que ir una noche a cenar sentado. Mis padres son muy progres, no os preocupéis. Os mirarán de arriba abajo, cotillearán todo lo que puedan, pero procurarán que no se les note. Y serán muy simpáticos, ya los veréis. Entonces me di cuenta de que me había deslizado del singular al plural sin darme cuenta. Y me corregí enseguida. Bueno, lo verá el que venga. Podéis echarlo a los chinos. No, dijo Jaime. ¿Iré yo? Me lo imaginaba, sonreí. Les he dicho que mi novio se llama Jaime. Entonces Marcos me dirigió una mirada oscura, dolida y hostil a un tiempo. No lo esperaba. Nunca me había mirado así. Pero sentí que a mí me dolía más que a él. Es solo un nombre, le dije. Pero es el suyo, me contestó. Ya, pero un solo novio no puede tener 2 nombres. Hice una pausa. Busqué una salida. No la encontré con facilidad porque no había pensado en eso. No se me había ocurrido que pudiera sentarle mal. Tú eres mucho más tímido. Marcos, yo pensé que preferirías no venir. No sé, me dio la impresión de que te parecería un embolado. De hecho, es un embolado. No me imaginé que pudiera apetecerte. Porque ni siquiera me apetece a mí. Lo siento. Puedes venir tú si quieres. No, iré yo. Jaime reaccionó enseguida. Me llevaré un par de lápices y haré una exhibición para que tus padres estén contentos conmigo. Los 3 nos quedamos callados. Estuvimos callados un largo rato, muy largo. Marcos miraba hacia afuera, a la ventana. Jaime canturreaba llevando el compás con los dedos encima de la mesa. Y yo intentaba dividir mi atención entre los dos, algo que nunca me había resultado difícil y ahora me parecía casi imposible, porque se habían separado. Los 3 nos habíamos separado. Estábamos solos, sentados juntos alrededor de una mesa pequeña, y sin embargo ya no éramos 3, sino uno y una y otro más. Le miré despacio, con cuidado. En aquella época no podía escoger entre ellos. Los 2 eran mis novios. Un solo novio con 2 cuerpos, 2 cabezas, 2 clases de manía, 2 sensibilidades distintas. Y en el silencio pesado de esa mañana lo percibí con más nitidez que nunca antes. No podía prescindir de ninguno. Los quería a los 2 a la vez. Los quería conmigo todo el tiempo. Y necesitaba que volviéramos a hacer una sola cosa, igual que antes. La culpa era mía. Yo había roto el equilibrio, la armonía, sin querer, sin pretenderlo, pero la culpa era mía. La solución también se me ocurrió a mí. Vamos a hacer una cosa, dije, y Jaime me miró. Marcos no. Venid los 2. Uno será mi novio y el otro un íntimo amigo mío y de mi novio. Mis padres no han dicho nada acerca de los amigos íntimos. Estarán encantados, seguro. Así, si me da por hablar en plural, no meteré la pata. Y hasta podéis cambiaros el nombre, si queréis. Eso podría ser divertido. No. Marcos me miraba otra vez y sonreía. No hace falta. Yo seré el amigo íntimo. El día de la fiesta tuve que quedarme en casa, ayudando a mi madre. Pero la noche anterior hablé con ellos durante mucho tiempo. Les di instrucciones. Les sugerí cómo tendrían que ir vestidos, qué tendrían que decir para caerle bien a ella, a mi padre. Me temía lo peor. Pero aunque no siguieran ninguno de mis consejos, lo hicieron todo muy bien. Llegaron sobrios y discretamente tarde. Saludaron a todo el mundo como 2 chicos bien educados. Bebieron poco, intervinieron con cuidado en las conversaciones. Jaime me besó lo justo. Marcos solo una vez, al entrar y en la mejilla. Muy pronto me di cuenta de que había calculado mal. A los 2 les divertía mucho aquella situación, que seguramente no les habría gustado nada si cualquiera de los 2 hubiera sido mi único novio.
Pero no era así, y la realidad convertía aquella encerrona incómoda y convencional en un puro teatro, una representación arriesgada, estimulante, un desafío social donde competir a base de juegos de palabras y dobles intenciones que se arruinaría al menor descuido. Cuando lo comprendí, me relajé y empecé a disfrutar de la fiesta yo también. Pídele a Jaime que dibuje, le dije a mi madre en un momento en que los dos nos quedamos solas en la cocina. Ya verás, es increíble. Aquella noche empezó con una bailarina de Degas y arrancó de sus espectadores, mucho más ingenuos, menos envidiosos y susceptibles que nuestros compañeros de la facultad, una ovación cerrada, salpicada de gritos, de silbidos. Por supuesto, nadie había visto nunca nada igual, y Jaime estaba feliz escuchándolo una y otra vez, dispuesto a atender peticiones durante todo el tiempo que hiciera falta. «Necesito ir al baño», me dijo Marcos al oír mientras Jaime ofrecía una de sus vírgenes de Rafael, concentrando todas las miradas. «Acompáñame». Él levantó un momento la vista del papel cuando nos vio salir por la puerta del fondo, pero nadie más nos echó de menos. Supuse que estaba pensando que íbamos a formarnos un canuto, porque eso era lo que pensaba yo. Pero cuando estuvimos dentro, Marcos echó el cerrojo. Me aplastó contra la pared y me besó. «Estás empalmado», dije en el primer momento en el que pude disponer de mi boca para hablar. Y lo repetí porque era una noticia asombrosa, fantástica, inmejorable. «¿Estás empalmado?» «Sí», confirmó, sin darle mucha importancia, pero la tenía, porque nunca hasta aquella noche había logrado mantener una erección verdadera durante tanto tiempo. Yo estaba acostumbrada a notar cómo se venía abajo al chocar conmigo, al apretarse contra mí. Alguna vez había soportado el contacto con mi cuerpo en un estado semirrígido, mientras los tres estábamos en la cama, desnudos. Pero lo de aquella noche era nuevo, milagrosamente vulgar, absolutamente normal y definitivamente nuevo. «Vamos a hacerlo, ahora mismo». «¿Cómo que?», pregunté aturdida por tanta novedad. «¿Y Jaime?». «A Jaime que le den por culo». Y me miró a los ojos, y nunca había visto en ellos tanta seguridad, tanta prisa, tanta angustia. «Ahora puedo hacerlo, José. Sé que voy a poder, lo sé». No duró ni 2 minutos, quizá ni siquiera 1, pero duró y fue emocionante. Al terminar, tenía los ojos turbios, parecía a punto de llorar y sonreía. Yo también sonreí y le mecí luego como a un niño pequeño. Le abracé y le besé mientras pude, antes de calcular que llevábamos ya mucho tiempo encerrados, que teníamos que salir. Estaba muy orgullosa de él y, sin embargo, mientras abría la puerta y le guiaba por el pasillo hasta el salón, tuve 2 intuiciones distintas, 2 pensamientos sucesivos e igual de funestos. Yo deseaba que sucediera lo que acababa de pasar. Los deseaba de verdad y desde el principio. Desde el principio habría sufrido por Marcos. Había sonreído sin ganas a sus sonrisas tristes de amante lateral y espectador. Había envuelto con palabras pacíficas la violencia de su cuerpo mudo, condenado a la injusta terquedad del silencio. Y había visto sufrir a Jaime, sabía que Jaime sufría por Marcos conmigo, que él también pensaba que todo lo que era bueno sería mejor cuando nos desprendiéramos de la culpa inocente de su inocencia estéril y forzosa. Yo deseaba que sucediera lo que acababa de pasar, y sin embargo, deseaba al mismo tiempo que nada cambiara, porque la ecuación perfecta de nuestros cuerpos impares, que era fragilísima y era sólida como una roca, nos había dado más de lo que habíamos tenido nunca, y eso también lo sabíamos, los 3 lo sabíamos. Era difícil calibrar las ganancias y las pérdidas en una historia como la nuestra. Eso pensé, eso temí mientras celebraba íntimamente lo que acababa de suceder, porque lo deseaba de verdad desde el principio, y seguía deseándolo entonces, mientras el desequilibrio comenzaba a acecharnos desde el mismo corazón del equilibrio. Aquella había sido nuestra primera infidelidad, pero eso no me afectó.
No me conmovió tanto como la certeza de que no tenía importancia. Esa fue mi segunda intuición y era tal vez más importante, porque no necesité analizar lo que pensaba para comprender que si me hubiera acostado con Jaime sin contar con Marcos, me estaría sintiendo mucho peor, traidora de verdad, mala y mezquina. Debería haber pensado en eso. Pero cuando volvimos al salón, Jaime nos miró, levantó las cejas y la interrogación suspendida en sus ojos pesó sobre los míos como una condena grave, merecida. ¿Qué tal?, le pregunté, intentando maquillar con la fingida naturalidad de las frases hechas unos nervios tan repentinos que ni siquiera me consintieron descubrir que no eran tales, que no eran más que miedo, miedo de que no comprendiera, de que no quisiera comprender, de que se enfadara con nosotros, conmigo. No me sentía culpable, estaba segura de que había hecho lo que tenía que hacer. No habría podido abandonar a Marcos, dejarle solo en un momento como aquel. Y sin embargo, la mirada de Jaime me aterraba. ¿Qué tal vosotros?, me preguntó él, sin tratar de disimular el recelo que brillaba en sus ojos y afilaba su voz. ¿Dónde os habéis metido? Entonces decidí que nos marchábamos. Busqué a Marcos, luego a mis padres, les expliqué que íbamos a tomarnos la última copa en la calle y lo solté todo en el ascensor. Él escuchó en silencio, mirándome a los ojos. Marcos no dijo nada, ni siquiera levantó la vista del suelo, pero Jaime no parecía prestarle atención. Yo seguía hablando sola y sintiéndome cada vez peor mientras atravesábamos el portal, hasta que llegamos a la calle. Allí, los tres nos quedamos de pie, quietos, debajo de una farola. Jaime todavía tardó unos instantes en reaccionar. Era lo último que se esperaba, y por eso se limitó a mirarme, siempre a los ojos y solo a mí, con un gesto serio, concentrado. «Estáis en deuda conmigo», dijo por fin. «Lo sabéis, ¿no?» «Sí», contesté yo. Marcos se limitó a afirmar con la cabeza. Entonces se echó a reír, se acercó a su amigo y le dio una palmada en la espalda. «¡Machote!», gritó, y yo sentí que mi cuerpo se aflojaba de pronto, como si la inconcebible cantidad de gas que se agolpaba en mis venas, que estrujaba mis músculos, que rellenaba mis vísceras y hacía crecer en cada segundo una presión que estaba a punto de hacerme estallar, hubiera encontrado por su cuenta el camino de salida. Estoy pensando que a lo mejor lo que pasa es que a ti te va el peligro. Aquel episodio no había tenido importancia, yo lo sabía y Jaime también, aunque hubiera puesto tanto cuidado en torturarme antes de reconocerlo en voz alta. Nos pasábamos la vida hablando de nosotros mismos y él acababa de proponer una nueva teoría. Así que volvimos muchas veces sobre la proeza del cuarto de baño. La desmenuzamos a conciencia, intentamos aprender de ella e hicimos muchas bromas, muchos chistes sobre el peligro, pero nadie volvió a pronunciar la palabra deuda. Yo me di cuenta, pero tampoco saqué conclusiones de lo que podría ser la generosidad de Jaime o su soberbia. Debería haber comprendido que él tenía un poder sobre mí con el que ni siquiera yo contaba. Pero me limité a concluir que, dejando a un lado las cosas sin importancia, como el dinero, él era quien más había sacado de aquella historia, pero también quien más había puesto en ella. Y ese balance le otorgaba una autoridad que ni Marcos ni yo podíamos disputarle. Con eso me conformé. Y todo siguió siendo tan fácil, tan bueno como antes, como siempre. En aquel momento aún no podía escoger entre los dos, no quería, no tenía tiempo para pensar ni lo buscaba. Tampoco necesitaba hacerlo, porque ni siquiera nosotros éramos inmunes a las leyes de la normalidad. Y según sus principios, el triunfo de Marcos no contaba del todo. Se repitió algunas veces, pero no sistemáticamente, hasta que llegaron las vacaciones. Y sin embargo, y aunque lo celebrábamos de una forma arrolladora, estruendosa, cada vez que pasaba,
Lo que yo sentía mientras estaba en la cama con él y con Jaime no cambió. También debería haber pensado en eso, pero no quería pensar. No podía. Durante el mes de junio, en mi cabeza solo cabían las nostalgias anticipadas y una futura variedad de la tristeza. No podía soportar la idea de separarme de ellos. No nos pongan los cuernos. La última noche Jaime me lo pidió con el dedo levantado de las exigencias. No me los pongáis vosotros a mí, le respondí. Bueno, pero lo nuestro es distinto. Tú tienes 2 hombres para ti sola, nosotros solo tenemos media mujer para cada uno. Deberías comprenderlo. Él se iba a Peñíscola, Marcos a la Costa Brava primero con su padre y a Mallorca después con su madre. Yo a un pueblo de Cuenca que cuando era niña había sido un paraíso y ahora prometía encarnar la versión más tediosa del infierno. Llamadme por teléfono, por favor, les pedí al final, pasando por alto las consideraciones aritméticas de Jaime sobre la fidelidad. Y escribidme, aunque sean postales, por favor. Aquel verano se me hizo insoportable, largo como una cadena perpetua de días que no se terminaban nunca. Pensaba en ellos a todas horas y sabía que ellos, al menos, se acordaban de mí de vez en cuando. Marcos me escribía cartas, mucho más cortas que las que yo le devolvía, pero más largas que las postales de Jaime, 3 o 4 líneas que compensaba llamándome por teléfono casi todas las semanas. El 10 de agosto también me llamó. Al día siguiente iba a cumplir 21 años, pero no se acordó de felicitarme. Mi hermana se va a Praga con su novia el viernes que viene, me dijo en cambio, y me deja su apartamento de Benicassim una semana entera. Marcos lleva 4 días conmigo, aquí, en casa de mis viejos, porque se ha peleado con su madre o no sé qué. Estamos todo el rato hablando de ti, te echamos mucho de menos, y procuramos no mirar siquiera a las tías con las que nos cruzamos por la calle. Pero es difícil, porque te advierto que la polla de Marcos ha terminado de resucitar. Está hecho un animal, en serio. Total, que te cojas el coche y que te vengas. No sé si a mi madre le va a gustar, pásamela. 3 días más tarde me levanté a las 6 de la mañana. Desayuné sin hacer ruido y salí al jardín. Hacía fresco, casi frío. La maleta estaba en el coche, el depósito lleno, mis padres convencidos de que iba a pasar una semana en la casa de mis futuros suegros. Recuerdo muy bien la emoción, la alegría que sentí al pisar el acelerador. Si ha habido alguna vez una mujer enamorada, esa era yo. Si alguna vez he estado enamorada, fue entonces, el día que viajé desde la provincia de Cuenca hasta la de Castellón, conduciendo por carreteras secundarias con un Ford Fiesta rojo que se ahogaba en todas las cuestas y un corazón tan grande que no me cabía en el cuerpo. Era demasiado amor, demasiado grande, demasiado complicado, demasiado confuso y arriesgado, y fecundo y doloroso. Tanto como yo podía dar, más del que me convenía. Por eso se rompió. No se agotó, no se acabó, no se murió, solo se rompió. Se vino abajo como una torre demasiado alta, como una apuesta demasiado alta, como una esperanza demasiado alta. En la playa todo acabó empezando, todo empezó a acabarse, pero yo todavía no me di cuenta. Mientras iba a encontrarme con ellos, solo podía sentir que les quería un poco más en cada kilómetro. Y después, todo fue tan fácil como siempre. Estábamos de vacaciones y nos acostábamos a las tantas. Nos levantábamos a mediodía, íbamos a la playa por la tarde, tomábamos el sol, nos bañábamos, fumábamos canutos, comíamos poco, bebíamos mucho, follábamos más que nunca. Es rarísimo, pero cuando me fui a Gerona me di cuenta de que eso, lo que fuera, se me había pasado. Dejé de veros y empecé a pensar en follar con José todo el tiempo, y hasta podía verlo, porque sabía que sí, que iba a poder, pero seguro, que siempre que quisiera podría, lo sabía. Cuando hemos empezado me ha dado un poco de miedo, pero enseguida
me he acordado de que ya no me iba a volver a pasar. Y no me ha pasado. Es muy raro, pero ha sido así. Nada, chaval. Jaime le dio una de sus tradicionales palmadas en la espalda. Que estás hecho un campeón. Eso era verdad, y no lo era. Marcos había conseguido que su polla le obedeciera. Y con eso ya tenía bastante. Le sobraban razones para estar eufórico, pero seguía siendo un amante más limitado que Jaime. Menos voraz, menos entregado y muchísimo menos habilidoso. Durante la semana que pasamos juntos en la playa, sospeché que siempre sería así, pero comprendí también que a él no le importaba. Nunca se había comparado con Jaime, y era demasiado inteligente para empeñarse en estrategias suicidas. Además, estaba muy ocupado aprendiendo a descubrir su propio ritmo, pero era lento, suave, moderado, pero sumaba. Aunque casi nunca llegaba a multiplicar por 2 lo que sucedía cuando estábamos los 3 juntos en una cama. No puedo más, les advertía algunas veces, sin embargo. De verdad que no puedo más. Pero, ¿qué dices?, me respondía Jaime entonces. Tú no sabes lo que dices. Ramón y Cajal decía que el hombre es voluntad. Yo completaba la frase que le había oído repetir docenas de veces mientras trataba de despertar a Jaime de su impotencia. Eso, y la mujer no digamos. Espera un poco y verás. Casi siempre tenía razón, y por eso yo le hacía más caso a Marcos. Estaba más pendiente de él. Le dedicaba más tiempo, más atención. Siempre había sido así, y a Jaime nunca le había importado. No pareció importarle ni siquiera entonces, cuando tuvo que empezar a compartirme definitivamente con Marcos. Era un amante muy generoso, y además a él también le gustaba mirarnos. Pero ese detalle no alteró las condiciones más profundas de nuestra relación. Un pacto tácito y sutil que jamás habíamos llegado a enunciar en voz alta. Lo que teníamos Jaime y yo era más, y era distinto. Eso había sido así desde el principio, y ni siquiera los milagros tenían poder para cambiarlo. Nunca había necesitado decirlo. Creo que ni siquiera lo había pensado hasta que me desperté aquella noche, ya de madrugada. Hacía tanto calor que no había conseguido dormirme del todo, solo adormecerme a rachas, dando vueltas entre los dos sin encontrar nunca una buena postura. Aquella pequeña multitud que daba resultados fabulosos en invierno y en un piso de estudiantes con mala calefacción, agravaba el bochorno de las noches de verano en un apartamento playero orientado al sur, sin aire acondicionado ni un pobre ventilador. Creí que eso era todo lo que pasaba, hasta que abrí los ojos y me encontré con los de Jaime, muy cerca de los míos, muy abiertos. A él le quieres más, me dijo en un susurro. No, contesté de una manera automática, sin pararme a pensar en lo que decía. Lo quieres más, insistió. No, volví a decir, y ya estaba despierta del todo. Entonces intenté recordar, reconstruir el origen de aquella sospecha que no me hacía dudar, que no me sembraba en mí inquietud alguna, solo extrañeza, y me vi como Jaime me había visto aquella misma noche, montada encima de Marcos, cabalgándole muy despacio. Había sucedido solo unas horas antes y él parecía feliz. Estaba tan contento. Había sido un polvo largo y sereno, muy distinto de lo que habría sido con Jaime. Desde fuera quizá podía parecer mejor, más delicado, más tierno, más placentero. Pero desde dentro no era mejor. No lo era. Era peor. Al pensarlo me asusté. Pero un segundo después ya me había acostumbrado a aquel escalofrío, la punzada de temor y de conocimiento que nunca me abandonaría. Una promesa de dolor con la que llegaría a convivir durante mucho tiempo, hasta que se cumplió y lo quemó todo. Lo arrasó todo, lo mató todo y me dejó con vida. Ese dolor estaba ya dentro de mí, y sin embargo, y aunque ni siquiera yo pudiera entenderlo, en aquel instante también pensaba en Marcos. Sabía que le quería,
y me dolía. Esto no va a acabar bien, pensé. Pero Jaime me miraba con una angustia que nunca hasta entonces había visto en sus ojos. Y cuando la contemplé, estuve segura. Te quiero más a ti, le dije, intentando que mi voz apenas se elevara sobre el sonido de la respiración de Marcos, que dormía de lado a mi lado. Te quiero más a ti, pero no se lo digas nunca. Jaime cerró los ojos, volvió a abrirlos y eran distintos, más grandes, más oscuros que antes. Luego lo hizo todo muy bien. Con él solía hacer las cosas. Me abrazó con fuerza, me encaramó sobre su cuerpo. Se incorporó para obligarme a abrir las piernas. Se dio la vuelta para quedarse sentado en el borde de la cama y se levantó, llevándome en brazos, sin que Marco se diera cuenta de nada. En la terraza había una tumbona con una colchoneta a rayas blancas y azules, por la que nos pegábamos todos los días a la hora de la siesta. Pero nadie iba a disputarnos la hora. Jaime lo sabía, y sabía que aquella iba a ser nuestra primera vez después de tantas veces. Nunca podré olvidarlo, nunca olvidaré esa luz, la pureza blanca del amanecer nimbando su cabeza, iluminando mi memoria, mi conciencia. Comprendí de repente muchas cosas, tantas como si el planeta hubiera decidido en ese instante adelantarse a sí mismo, girar un cuarto de vuelta, una vuelta completa en un segundo. Yo abrazaba a Jaime, me apretaba contra él como si más allá de la frontera de sus brazos solo existiera el vacío, y sentía, recordaba, presentía lo mejor y lo peor. Era demasiado amor. Esto va a acabar muy mal. Pensé en un instante antes de dormirme, pegada a Jaime, mientras él me besaba sin cesar, en la frente, en las mejillas, en los labios. Y ningún día, ninguna noche acabó jamás mejor que aquella. Me despertó un chirrido metálico, rítmico, desagradable, y un segundo después, la certeza de que era muy tarde. Cuando abrí los ojos, vi a Marcos, de pie, con el bañador puesto y los brazos cruzados mirándonos. He bajado el toldo, nos informó en el tono seco, neutro, de un presentador de telediarios. Algún vecino iba a llamar a la policía. Son las 12:30. Jaime y yo estábamos desnudos y éramos culpables. Yo, al menos, me sentía culpable, tanto como cuando era pequeña y mi madre me pillaba en una mentira, hurgando en la nevera o escuchando detrás de una puerta. La culpa era fría y húmeda. El desamparo crecía como un moho invisible debajo de mi piel, ardía en mi cara, y todavía era peor, mucho peor, porque yo lo sabía, lo había calculado. Cuando aún no había sucedido, ya presentía que esta vez todo sería distinto, más peligroso, más grave. Por eso me obligué a mirar a Marcos. Afronté la dureza de sus ojos. Traté de aplacarla con una sonrisa inútil y me sentí traidora de verdad, mala y mezquina. Hacía mucho calor. Empecé a defenderme sin saber muy bien por dónde iba a seguir. Sí, hacía un calor espantoso. Jaime se levantó, cruzó la terraza, se metió en la casa, fue a la nevera, cogió una botella de agua fría, volvió a salir con ella en la mano y no dejó de hablar en toda la operación. Yo he dormido fatal, me despertaba cada 2 por 3 y una de las veces he estado a punto de meterte mano, tío, porque José había desaparecido. Entonces me desperté del todo. ¿Dónde estará esta?, pensé, y empecé a buscarla y me la encontré aquí, durmiendo en la tumbona, tan a gusto. Total, que al principio me tumbé encima de esa toalla, y señaló una toalla que estaba providencialmente tirada en un rincón
hacia el que yo habría jurado que no había llegado a mirar en ningún momento. Pero el suelo estaba muy duro. Así que me tumbé encima de José, que es más blandita, hasta que me hice sitio. Vuélvete a la cama, le he dicho, por si colaba, que estarás más cómoda, pero nada. No me ha hecho ni caso. Por cierto, José, ¿tú sabes que roncas? ¿Yo? Protesté, menos sorprendida que maravillada por su talento, la formidable naturalidad con la que estaba mintiendo, una convicción capaz de arrastrar no solo a Marcos, sino incluso a mí por los vericuetos de una historia tan falsa como la última de sus afirmaciones. Pero si yo no ronco. Anda que no, igual que un oso hormiguero. El que ronca eres tú, tío. Marcos se reía por fin. Te lo hemos dicho muchas veces. Pero no es verdad. Lo que pasa es que siempre os ponéis en contra mía. Se tiró el agua que quedaba en la botella por la cabeza. Se la repartió por el pelo. Nos miró. ¿A quién le toca hacer el café? A ti, le recordé y fui a ducharme. Cuando entré en la cocina, el café estaba hecho y una bolsa de magdalenas por la mitad. Jaime y Marcos desayunaban frente a frente, los torsos desnudos, el pelo mojado y ninguna inquietud, ninguna sombra en la expresión parecida, casi familiar, que igualaba sus caras. Eran muy distintos, pero en algunos momentos, y aquel era uno de ellos, habrían podido pasar por hermanos, y entonces me encantaba mirarlos. Lo hice también aquella mañana, mientras esperaba a que salieran mis tostadas. Ya nunca me atrevería a decirme que no podía escoger entre ellos, pero eso no impedía que siguiera queriéndolos como si fueran uno solo, queriéndolos como si fueran más que dos, los dos únicos hombres de la tierra. El tostador de la hermana de Jaime era lento, y Marcos tan hermoso como un arcángel desarmado. Nunca me atrevería a decírselo, pero a partir de aquella mañana, de la noche de mi primera y definitiva traición, le miré con más ternura que antes. Quizá vi que él nunca lo soportaría, y yo tampoco. Le quería, eso lo sabía muy bien y me bastaba. Me bastaría mientras Jaime quisiera, y enseguida dejó claro que él también quería. Bueno, Marcos, yo creo que deberíamos contarle a José lo de la Suiza, dijo cuando me senté con ellos, como si pudiera leerme el pensamiento. Se lo debemos. ¿Qué Suiza? Pregunté con la dócil curiosidad que él había previsto. Joder, Jaime. Marcos le tiró la servilleta a la cara. ¡Qué bocazas eres, tío! 2 días antes de que vinieras nos enrollamos con una suiza. Jaime me miró, hizo un movimiento cómplice con los dedos y yo le entendí. Le entendí y se lo agradecí, y sentí que mi vida no podría estar jamás en un lugar mejor que entre sus manos. Los dos a la vez. Fue de precalentamiento, ¿no? Para que éste se probara a sí mismo, porque estaba un poco inquieto con lo de su polla y eso. No debería reírme, pensé mientras me reía, y Marcos pensaría algo parecido, pero sus labios comenzaron a curvarse. Lo hizo todo él solito, ¿eh? No te vayas a creer. A mí la tía no me gustaba mucho. Tenía espaldas de bombero. En serio, era enorme. Pero como este hablaba alemán, pues se la enrolló en un bar y... Total, que yo te fui prácticamente fiel. Pero aquí, el tigre de Bellas Artes, ¡oh, no veas! No es verdad, Marcos protestó. Tú follaste lo mismo que yo, pero con muchas menos ganas. Jaime me miró, yo me eché a reír, miré a Marcos, vi que se reía. Eso también cuenta. A mí tampoco me gustaba mucho. Marcos me cogió una mano, me besó en la palma, la apoyó en su cara. ¿En serio? Yo hice una pausa larga antes de absolverlos. Marcos no me soltó la mano y yo la apreté un momento contra su mejilla. Pero me volví hacia Jaime. Le miré. Intenté darle las gracias sin palabras. Gracias por aclarar que todos estamos en paz, aunque tú y yo sepamos que no es verdad. Gracias por cargar a Marcos con una culpa que es más mía que tuya. Gracias por pensar más que yo, más deprisa que yo, mejor que yo. Os voy a perdonar, dije por fin. No debería,
porque yo en Cuenca he sido buenísima, más que eso, toda una monja. Pero os voy a perdonar, aunque no los merezcáis. Luego, Marcos bajó a comprar el periódico. Jaime, que se había puesto a fregar las tazas sin que nadie le dijera nada, esperó a que la puerta se cerrara antes de acercarse a mí. Se colocó justo detrás del respaldo de mi silla. Apoyó sus manos en mis hombros, acercó su cabeza a la mía y aunque nadie más podía escucharnos, me habló al oído. Lo de anoche no se lo vamos a contar, ¿verdad? No, confirmé. Nunca. Te quiero, José. Y yo te quiero a ti. El resto del día fue igual al anterior, como el día siguiente sería igual que aquel. Y sin embargo, aunque yo no me atreviera a definir lo que había empezado entre Jaime y yo, aunque intuyera que nunca hallaría una palabra capaz de nombrar con precisión esa alianza, el secreto de aquella noche actuó como un bisturí capaz de rasgar mi vida por la mitad, de partirme en dos mujeres a las que cada vez les costaría más trabajo aparentar que eran una sola. Les quería a los dos, pero estaba enamorada de Jaime y lo sabía. Y sabía también que no podía ser, que sin Marcos nunca sería. La intrincada red de traiciones y lealtades, de verdades enteras y mentiras a medias, en la que moriríamos asfixiados, atrapados como tres moscas en una telaraña, empezó a tejerse muy despacio. Tardamos mucho tiempo en advertir sus hilos, una tensión que limitaba nuestros movimientos, que sembraba silencios de más en las palabras y palabras de más en los silencios, que edificaba cordilleras de dificultad en lo que antes era fácil y secaba la libertad sin la que nada habría comenzado. Tardamos mucho tiempo en darnos cuenta, porque todo, o casi todo, siguió aparentando ser igual después del verano. ¿Ese es mi sitio?, pregunté cuando volvimos a casa, a la casa de Jaime, que era nuestra casa. Sí, él me miró, me sonrió. Te regalo mi balcón esta semana, pero no te acostumbres. Marcos no registraba estas señales, y si lo hacía, no les daba importancia. Él siempre había sido muy caballeroso conmigo. Quizá pensaba que ya era hora de que Jaime siguiera su ejemplo, o quizá estaba demasiado ocupado estudiándose a sí mismo como para prestar atención a las pequeñas cosas que sucedían en el exterior. Estaba cambiando muy deprisa. Yo lo noté. Me di cuenta enseguida. Cuando volvió a Madrid ya no era el mismo del curso anterior, el que había ido y había vuelto de la playa. Nunca había hablado mucho, pero ahora hablaba menos todavía. Pasaba horas enteras ensimismado, sin despegar los labios, sentado en el sofá del estudio, mirando al techo o leyendo, y cambiaba continuamente de humor. A veces parecía muy triste, aunque intentara disimularlo, y otras, sin embargo, daba la impresión de estar contento, y más que eso, satisfecho, complacido en su quietud, en sus silencios. Pero nunca, ni en sus buenos momentos, ni en los malos, nos contaba nada. Tampoco pintaba. Eso era lo más raro, lo más extraño de todo. Siempre habíamos trabajado más o menos al mismo ritmo, pero aquel otoño Marcos se quedó descolgado. No tengo ganas, decía, no se me ocurre nada, no me apetece. Yo, que ya había perdido la fe, no lo habría soportado. Yo tenía que pintar todos los días para no pensar, para no saber, para seguir pintando, pero a él le daba igual. La inactividad no le angustiaba, no le impacientaba, no le daba miedo. Se me pasará, decía, seguro, no es nada. Me ha ocurrido otras veces, muchas otras veces. Jaime le hacía muchas preguntas. Yo le preguntaba menos porque no quería agobiarle. Pero los dos obteníamos siempre la misma respuesta, la misma sonrisa a medias, una sola negativa blanda y hermética, que no pasa nada,
no es nada, en serio. Hasta que aquel misterio se convirtió en otra cuestión de fe. No entendíamos a Marcos, pero nos acostumbramos a creerle. No nos quedaba más remedio que creer que lo que nos decía era verdad, porque también creíamos conocerle a él. En aquella época aún estábamos seguros de que los tres nos conocíamos muy bien. Y además, aunque pareciera toda una crisis, aunque en cualquier otra lo hubiera sido, nosotros también éramos pintores, y por eso sabíamos que Marcos estaba tranquilo. No miraba lo que había pintado antes, no se pateaba los museos que conocía de memoria, no se precipitaba a ver las exposiciones recién inauguradas, no estaba pendiente de lo que pintábamos los demás, no dibujaba, no hacía bocetos, no empezaba cuadros que no iba a ser capaz de acabar, no planeaba viajes a países extraños, no caminaba por las calles durante horas y horas buscando desesperadamente una imagen que le sacara del agujero donde estaba metido. No hacía ninguna de esas tonterías que hacen los pintores que están en crisis. Jaime y yo lo sabíamos, porque las habíamos hecho alguna vez y se las habíamos visto hacer a él. A cambio, empezó a tener manías raras, como inventarse personajes de cómics, que eran algo que nunca nos había interesado. Ir a la filmoteca a ver un cine mudo, o pedirme que le enseñara a cocinar. Lo hice y aprendió deprisa, y nos divertimos mucho en la cocina. Pero ni siquiera en esos momentos, cuando estábamos los dos solos y él concentrado en algunas actividades tan elementales como cortar una cebolla en pedacitos, logré averiguar lo que le pasaba. Estaba esperando, solamente eso. No hacía otra cosa que esperar. Pero yo no lo entendí. No conseguí ver tan lejos. Pensé más bien que su metamorfosis tenía que ver con el sexo, con el placer que produce la interrupción repentina de un dolor crónico, o el asombro de un vaso que siempre ha estado boca abajo cuando se encuentra de repente boca arriba en una mesa. Pensaba mucho en eso. Era importante, porque la impotencia de Marcos no había sido solo desesperación para él y un hallazgo para Jaime. También había sido mi coartada suprema, la única razón capaz de sostenerme en los primeros, extraños, culpables días de aquel amor demasiado grande. Recordaba a menudo aquel discurso: no lo hagas por mí, hazlo por él. Él te necesita. Y concluía que era verdad. Había sido verdad, los tres lo sabíamos, aunque Jaime hubiera usado ese argumento a su favor, aunque yo lo hubiera utilizado para enmascarar ante mí misma el deseo oscuro e incontrolable de compartir una sola cama con dos hombres distintos, aunque él jamás se hubiera rebajado a formularlo en esos términos. Marcos nos necesitaba. Antes era verdad, ya no lo era. Voy a poner una academia, decía Jaime de vez en cuando. Lo arreglo todo: frigidez, impotencia, clases teóricas y prácticas, precios populares. Ni a Marcos ni a mí nos molestaban esas bromas. Al contrario, nos reíamos tanto como antes. Pero las cosas estaban cambiando. Jaime fue quien lo comprendió más deprisa y mejor. Durante el curso anterior, de vez en cuando, nos habíamos ido a la cama los dos solos, mientras Marcos estaba por allí, leyendo, dibujando o mirándonos, sin animarse a intervenir o haciéndolo al final, de la manera sigilosa, lateral, la que ya estábamos acostumbrados. Nunca había sucedido lo contrario, aunque él lo intentó una vez, muy al principio, cuando aún salíamos de marcha con otra gente. Estábamos en un bar abarrotado, ruidoso. Jaime tenía novia todavía y la había llevado con él. Marcos se me acercó. Me contó que aquella noche su madre no iba a dormir en casa. Vámonos, me dijo, y yo ni siquiera se lo consulté. Me fui derecha a hablar con Jaime y se lo dije. Marcos está solo en su casa, debemos irnos a dormir allí. Él se volvió hacia su novia. Voy a acompañar a José, le dijo. Tenemos que llevar a Marcos a su casa porque está muy borracho. Mañana te llamo. Ella levantó mucho las cejas. No se creyó una palabra. Y nos fuimos. A mí se me había olvidado. A Jaime no. Vámonos a la cama.
Marcos me tendió el último plato para que lo sacara. Acabábamos de terminar de comer, ya estábamos en noviembre, hacía frío. Jaime se estaba poniendo el abrigo para ir a dar una clase particular. «Vestidos», dijo Jaime. Yo le sonreí, porque había dado aquel detalle por descontado, pero Marcos se le quedó mirando con la barbilla más levantada de lo normal. «¿Y por qué?», le preguntó después. «Tú lo has hecho sin mí cientos de veces». «Pero tú estabas». «Pero era como si no estuviera». «Pero estabas». Se abrochó el último botón del abrigo, cogió la carpeta, se puso serio. «Yo no estaba en el cuarto de baño de la casa de José, Marcos. Y antes ya habías intentado hacerlo una vez. No vuelvas a intentarlo». No dijo nada más, ni siquiera adiós. Y un frío súbito, desconocido hasta entonces, entró en casa por la puerta que él había cerrado. Marcos estaba sentado en una silla de la cocina, estudiando el dibujo del mantel como si no lo hubiera visto en su vida. Y yo no sabía cómo acercarme a él. Me sentía extraña, cerca de un extraño. Nunca me había pasado nada parecido. Habría querido besarle, abrazarle como antes, como cuando lo consolaba por no poder compartir otra cosa conmigo. Y de repente no sabía empezar, ir hacia él, tocarle. Estábamos perdiendo la inocencia, la pureza que había hecho posible todo lo que había sucedido entre los tres. El mismo amor que nos hacía leales, que nos hacía mejores, lo estaba echando todo a perder. Lo complicado había sido fácil, lo sencillo iba a ser muy difícil, porque vivíamos en un laberinto de paradojas y habíamos perdido la brújula. No sabíamos orientarnos, cada vez nos parecíamos menos a nosotros mismos. Seguíamos queriéndonos, eso sí, nos queríamos más que antes, más que nunca, pero no nos servía de nada. Me senté enfrente de Marcos y después de mucho tiempo volví a pensar que la vida, mi vida, era muy rara, que me pasaban cosas que no podían ser, que eran imposibles, y sin embargo eran así. Estábamos perdiendo la inocencia y él era el menos culpable de los tres, pero eso tampoco podría decírselo nunca. ¿Nos vamos a dormir la siesta?, le pregunté después de un rato, casi con miedo. Tú estás de su parte, ¿verdad? Yo creo que tiene razón. Ni siquiera me miró. Cogió su tabaco, se lo metió en el bolsillo, se fue al estudio y echó el cerrojo. Esperé media hora y luego fui a buscarle. Llamé a la puerta. Le pedí que me dejara entrar, se lo rogué, se lo supliqué. Le expliqué que quería hablar con él, que necesitaba hacerlo. Usé todas las palabras que conocía y él no invirtió una sola sílaba en contestarme. Cuando Jaime volvió, se había ido ya, sin despedirse. ¿Se ha cabreado?, me preguntó mientras nos metíamos en la cama y yo asentí con la cabeza. Que se joda. Marcos era el menos culpable de los tres, pero nosotros tampoco teníamos la culpa, aunque nos besáramos a escondida, aunque conspiráramos sin palabras, aunque aprovecháramos la menor ocasión para acostarnos juntos, solos, y hubiéramos aprendido a estar solos y juntos cuando estábamos con él, follando a su lado como si no estuviera. No era culpa nuestra, porque no podíamos evitarlo, porque intentábamos ser leales con él, porque lo éramos, porque los dos sabíamos que nunca seríamos capaces de dejarle tirado, que no sobreviviríamos a una traición que acabaría con nosotros después de aniquilarle, porque Marcos era el más débil de los tres, y ninguna venganza es más temible que la ruina de los débiles. Yo lo sabía, Jaime lo sabía, y los dos sabíamos que el otro lo sabía. Y por eso, sin haberlo hablado nunca, ni habernos puesto nunca de acuerdo, ambos nos empeñábamos en prolongar a cualquier precio la vida de aquel trío que cada día lo era menos.
y más un triángulo. Una figura irregular, descompensada y frágil, más sencilla, más corriente, pero mucho más difícil a la vez. Vamos a vestirnos, le dije a Jaime aquella tarde, cuando aún no había logrado recuperarme del todo de nuestro nuevo poder. Una intensidad que me hacía arder y llorar y reírme sin saber la razón. No, él me abrazó, pegó su cabeza a la mía. ¿Por qué? ¿Y si Marcos vuelve? No va a volver. No va a volver porque sabe lo que se va a encontrar. ¿Cómo lo sabe? Lo sé. Marcos no volvió aquella tarde, pero al día siguiente, después de comer, volvimos a estar los tres juntos en la misma cama, fumando y bebiendo y riéndonos como al principio. Por la mañana, al entrar en clase, Jaime no le dio la opción de disparar primero. No le dirigió la palabra, ni siquiera le miró. Estuvo haciéndole el digno, el ofendido, durante horas enteras, hasta que Marcos tuvo que preguntarle qué le pasaba, hasta que consiguió que me pidiera perdón, que le pidiera perdón a él. ¡Qué cabrón eres!, pensé para mí misma, pero qué cabrón. Y al pensarlo me reía. Me alegraba por dentro, porque los viejos buenos tiempos ya habían pasado, pero nos quedaba su recuerdo. Un espejismo de felicidad que podía durar días, hasta semanas, mientras los tres mimábamos el tiempo. Lo sosteníamos con dedos temerosos, forrados de algodón, y caminábamos de puntillas sobre el misterio de nuestra antigua inconsciencia para no molestarla, para no despertarla, para dejarla dormir. Entonces la vida volvía a ser buena, volvía a ser fácil. Una cama grande, un balcón soleado, el olor del aguarrás y de tres cuerpos sudorosos, el humor del hashish, el ruido de los besos, de la risa. Marcos estaba enamorado de mí. Yo estaba enamorada de Jaime. Jaime estaba enamorado de mí. Pero los tres hacíamos como que no nos dábamos cuenta. Fingíamos un amor primerizo, accidental, limitado, de los que no molestan, de los que solo traen alegría, de los que sirven para algo, de los que no abren heridas que no se quieren cerrar. Les quería como no he vuelto a querer a nadie en toda mi vida. Ellos me querían así, yo lo sabía, y sin embargo teníamos los días contados. Antes o después, la cuerda floja donde ensayábamos piruetas más difíciles todavía se tensaba de repente, y alguno perdía el equilibrio. Entonces nos caíamos al suelo los tres y nos hacíamos daño, y cada vez nos costaba más trabajo recomponer los huesos rotos. La Navidad fue espantosa. Jaime se fue a Castellón el día de Nochebuena por la mañana y volvió la primera tarde de 1985. No pudo estar fuera menos tiempo y me llamó todos los días, por la mañana, por la tarde, por la noche. Temía que Marcos quisiera sacar ventaja de su ausencia, y en eso, como en todo, tenía razón. Lo hice por él, aunque nunca me atreví a contárselo. Lo hice por él y sé que él lo habría entendido si se hubiera parado a pensarlo. Lo hice por él, a pesar de que nunca me lo habría perdonado. Lo hice por él, porque mientras tuviera a Marcos, le tendría a él. Y cuando perdiera a uno, me quedaría sin los dos. Por eso lo hice. Y me equivoqué. Si le cuentas una sola palabra de esto a Jaime, le dije antes de empezar, cuando estábamos vestidos todavía, si Jaime se entera de esto alguna vez, te mato. Marcos se echó a reír, un recurso airoso para desestimar la violencia de mi amenaza. Pero me entendió, quizá demasiado bien, porque por primera vez, después de muchos meses, su polla le amenazó con ponerse tonta. El regateo no duró mucho tiempo, de todas formas. Él lo deseaba estar solo conmigo porque sabía que Jaime y yo lo hacíamos a solas. No sé cómo, cuándo lo había descubierto, pero lo sabía. Y lo deseaba tanto que controló el motín de su sexo con una autoridad inédita. Se comportó como un amante ejemplar. Nunca lo había hecho mejor y yo jamás se lo agradecí menos.
Comprendí enseguida que aquello había sido un error, que estaba equivocada, y tuve que controlar yo también, más y mejor que nunca, cuando el arrepentimiento me amenazó con paralizar mi cuerpo, y sobre todo después, porque Marcos no era tan culpable como yo, nunca lo había sido, y no merecía que le guardara rencor por mis propios errores. Lo hice por Jaime, y lo hice muy bien, pero me equivoqué. Y sin embargo, mi fingida traición dio un extraño resultado. La culpa que no había llegado a brotar en la fiesta de cumpleaños de mi madre, la culpa que se hizo grave y profunda al entrar en contacto con el sol de una mañana de agosto, creció entonces como un virus maligno, como la incomprensible potencia de un tornado, como crecen los monstruos que nacen de las pesadillas y lanzan sus garras de miedo y de angustia a la implacable caza del rastro del culpable. Habíamos perdido la inocencia, la pureza que había hecho posible todo lo que había sucedido entre los tres. Cuando volví a ver a Jaime, estuve a punto de confesar solo por despistarla, por esquivarla, por desprenderme del peso antiguo y nuevo de mi culpa. Pero la angustia pesaba menos que el miedo, y el miedo me impidió hablar, y salió fortalecido del silencio. Su amenaza se prolongó durante semanas enteras, el plazo que Marcos necesitó para volver a cambiar, para recuperar poco a poco su energía, su viejo entusiasmo, para hablar otra vez de pintura y contarnos sus proyectos y volver a interesarse por los nuestros. Entonces llegué a la sospecha que Jaime terminaría atando cabos, que deduciría lo que había pasado del repentino optimismo en el que desembocaron meses enteros de silencios tristes y sonrisas ensimismadas. Porque Marcos había cambiado, estaba cambiando, y yo siempre había pensado que lo que le pasaba tenía que ver con el sexo, pero en eso también estaba equivocada. Lo comprendí un día como cualquier otro, el día que volvió a pintar, y ya nunca pudimos trabajar al mismo ritmo. Siempre le había admirado, siempre había sabido que era el mejor de los tres, el mejor del curso, el mejor de toda la facultad, pero no estaba preparada para aquella explosión, porque Marcos explotó, se encontró y se desbordó, se paró a tomar aliento y creció de un salto hasta hacerse inmenso, inalcanzable, tan poderoso, tan lejano como esas estrellas cuya luz podemos ver sin ser capaces de calcular la infinita distancia que las eleva sobre nosotros. Eso fue lo que ocurrió. Jaime y yo estábamos delante, lo veíamos y no lo creíamos. Le mirábamos y desconfiábamos de nuestros propios ojos. Marcos volvió a pintar y no paró. Y nos quedamos sin palabras para describir lo que estamos viviendo. Es un filón, decía Jaime a veces. Ha encontrado un filón de puta madre. Se agotará, pero lo que está haciendo es buenísimo, ¿verdad? Era buenísimo. Más que eso. Era lo que querríamos hacer nosotros, lo que habría querido hacer cualquiera. Es un filón, decía Jaime. Pero no, aquella vez no tuvo razón, porque Marcos ya no paró, no podía parar, y más que agotarse, se desdoblaba, pintaba 3 y 4 cuadros a la vez, los rechazaba y pintaba encima, y lo que hacía era siempre mejor que lo anterior. Y por eso Jaime empezó a correr, a trabajar con una furia agria y estéril, a vaciarse sobre el lienzo como si pintara con su propia sangre. Pero la competencia era imposible. La distancia que estaba abriendo Marcos no se proyectaba en el horizonte como un estímulo, una meta visible, un ejemplo que seguir. Su camino dejaba tras su paso un desierto brutal, abrumador, un páramo cruel y desolado, sin vegetación, sin agua, sin vida. La vida no era posible a su lado. No era posible el arte, ni el éxito, ni el talento, ni el color, porque él lo absorbía todo, lo masticaba todo.
se lo bebía todo y nos dejaba limpios, secos, exhaustos, casi muertos. El mundo se había convertido en un jardín pequeño, privado, secreto, y era solo suyo. Eso sentía yo, y no se lo reprochaba, no podría reprochárselo jamás, porque le quería, porque le entendía, porque le envidiaba. Jaime habría hecho lo mismo, yo habría hecho lo mismo si hubiera podido, pero no podíamos. No teníamos ese poder, esa fuerza, esa suerte. Sucedió muy deprisa y nos separó para siempre. No parecía magia, pero era asombroso. Hacía mucho ruido, pero no tenía truco. Jaime seguía siendo un dibujante extraordinario. Yo seguía pintando cuadros inquietantes. Él se había convertido en un pintor de verdad. Nada más que eso. Marcos Molina Schultz, algo único. Creo que está casi bien, nos decía de vez en cuando. ¿Qué os parece? No, no está casi bien. No está ni siquiera bien. Jaime perdía la paciencia, se exasperaba. Llegaba a chillar mientras paseaba por la habitación, moviendo las manos como si estuviera a punto de volverse loco. Es la hostia, y tú lo sabes, hijo de puta. Lo sabes, lo sabes, lo sabes. Mientras duraban esos estallidos y después, cuando estábamos a solas, yo le escuchaba y sufría por él. Aunque siempre se reía al terminar, aunque abrazaba a Marcos y presumía de su genialidad con los demás, aunque nunca pude calcular el porcentaje de admiración y de violencia, de orgullo y de envidia, de amargura y de cariño, de sinceridad y de rencor que latía bajo aquellos insultos, aquella primavera sufrí por Jaime, no por mí. Yo quería mucho a Marcos, lo quería casi tanto como a Jaime, y no había ninguna otra persona a quien quisiera más en este mundo. Estaba orgullosa de él y le admiraba más que antes, más que a nadie. Eso era inevitable, porque su trabajo merecía toda mi admiración, la admiración de todos. Y no era importante, nunca lo sería. Hacía mucho tiempo que lo sospechaba, que lo sabía sin querer saberlo, y no creía en mí misma, no creía en lo que pintaba, ni en lo que proyectaba pintar, ni en lo que pintaría en el futuro. Seguía trabajando porque me gustaba hacerlo, porque no sabía hacer otra cosa, porque eso era lo único que había hecho bien desde el principio y porque lo hacía con ellos. El arte formaba parte de mi vida, de nuestras vidas, de los días y las noches que compartíamos. Era una casa dentro de nuestra casa, tiempo dentro del tiempo, un abrigo común que nos protegía tanto como nos aislaba de los demás. Siempre habíamos ido juntos a comprar material, habíamos preparado los lienzos a la vez, habíamos trabajado al mismo ritmo, y eso se había acabado. Marcos estaba solo, nosotros también. A mí no me importaba, pero Jaime sufría, y yo sufría por él. Le amaba cada vez más, con más desesperación, con menos esperanza, y sufría por él, pero jamás le humillaba con indicio alguno de mi sufrimiento. Abril fue duro, mayo peor. A finales de junio, Marcos expuso con un pintor que le sacaba más de 10 años en una galería pequeña pero prestigiosa, especializada en artistas que empezaban. Lupe, la dueña de la galería, estaba casada con un profesor de la facultad y en apariencia mucho menos entusiasmada que su marido. Solo quiso colgarle 7 cuadros y no quiso esperar al otoño para encontrar una fecha mejor. Pero incluso así, aquello era más de lo que cualquiera de nosotros se habría atrevido a soñar, más de lo que había conseguido nadie a quien conociéramos. Jaime fue conmigo a la inauguración. Sonrió durante más de una hora, saludó a todo el mundo. Le dio la mano al padre de Marcos, besó a su madre, le hizo fotos con nosotros dos
y escuchó un comentario de la galerista. Esa chica castaña, la de la melena, es la novia del pintor. Ella también pinta. Marcos me tenía cogida por la cintura cuando le vi salir sin despedirse de nadie. Y fui tras él. Le llamé. Corrí por la calle. Le alcancé cuando estaba a punto de meterse en el metro. Aquella noche, Marcos no volvió a casa. Jaime y yo dormimos juntos, abrazados, agotados, después de follar como si el mundo se fuera a acabar al día siguiente. Y el mundo se acabó a las 9 de la mañana, cuando abrí los ojos. Marcos estaba sentado en el borde de la cama, con una bolsa de plástico entre las manos, mirándonos. Tenemos que hablar, nos dijo. Lo sé todo, desde el principio, desde la mañana de la playa. Quiero haceros una oferta.